Dios te escogió, aunque tú no lo entiendas ahorita. Muchas veces dicen, no, que yo cuando me convertí, hermano, no entendía ni papas del evangelio. Pero Dios me empezó a enseñar cosas que yo no entendía, que nunca me enseñaron en mi vida. Pero ahora quiero que veas algo muy importante. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 y el 2, 9. Colosenses 2, 8. Vamos a empezar con esta escritura. Esta fue la escritura base, hermano, en la que Dios me empezó a hablar anoche. Y empecé a investigar algunas cosas en las cuales nosotros debemos de entender. Especialmente la iglesia, hermano, cuando empieza a conocer las cosas de Dios, necesita entender que hay muchas cosas allá afuera que te pueden engañar. Hay muchos hombres sutiles, hay muchos hombres astutos, hermano, que te pueden engañar y te pueden desviar de las cosas de Dios. Sí. Amén. Lo tienes, capítulo 2 de Colosenses, versículo 8 y el 9. La palabra del Señor, nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Una vez más, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús, en Él. Amén. Entonces algo bien precioso, hermano, esta mañana. Vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana. Padre Celestial, tu nombre precioso, vengo delante de ti, Señor, presentándome delante de ti, Padre Santo, para que uses este vaso y pueda salir de ti, Señor, Padre Santo, esta palabra de fe, esta palabra, Señor, que tienes guardada desde antes, Padre Santo, para este tiempo, Señor, para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que aquellos que no comprenden, Señor, tu palabra, Señor, que les abras el entendimiento de tu Espíritu, Señor, para que ellos entiendan lo que tú quieres hablarles esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te pedimos también, Padre Santo, que si hay algo contrario, Señor, a lo que es tu Espíritu, Señor, que lo quites en este momento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Le decía que se agarrara de los cinturones, hermano, porque vamos a ir a un viaje especial aquí, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo Jesús. Fíjese lo que está hablando aquí, hermano. Que nadie nos haga cautivos, porque dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces Dios nos llamó a la libertad, no nos llamó a ser cautivos de alguna religión, hermano. ¿Me entiende? Todo el que viene aquí a servir en esta iglesia, hermano, lo hace por amor a Jesús, porque Él lo rescató de la inmundicia en la que vivíamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque, hermano, no, aquello que vivíamos, hermano, no, ni recordarlo, ¿verdad? Pero dice, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Entonces ahorita ya, hermano, usted puede ir a cualquier lado, hermano, y usted puede comprar cualquier cosa ya, ¿verdad? Porque muchas leyes ya las han puesto y les han dicho, no, ya. ¿Se recuerda cuando antes, en aquellos tiempos, el alcohol era ilegal? El whisky y todo eso. Que cómo se hacían mafias en todo ese tiempo. Y ahora, y después el cigarro, y así empezó poco a poco, y empezaron a abrirse leyes y todo, y ya usted puede comprar cualquier cosa ahorita. Ya nomás le dan una fecha. 21 años, usted ya puede comprar lo que sea. Entonces, mire, qué tremendo es esto, hermano. Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces yo busqué lo que es la filosofía griega, hermano. La filosofía griega o filosofía clásica abarca el periodo del pensamiento desarrollado en la antigua Grecia desde su periodo clásico, desde 499 a 323 antes de Cristo. Eran filósofos allá. Pero ahorita quiero llevarlo a qué es la filosofía. Hasta su periodo helénico, 323 al 30 antes de Cristo. Entonces la palabra filosofía de origen griego fue acuñada por primera vez por Pitágoras y significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. ¿Y por qué es importante la filosofía griega?
porque constituye la base del pensamiento occidental actual, o sea, en aquellos lados. Entonces, la característica de la filosofía griega, hermano, la filosofía griega se origina en el periodo clásico de la antigua civilización griega, de los griegos, en el 499 a 323 a.C. Entonces, el primer periodo es denominado periodo cosmológico o presocrático y se caracterizó por usar el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. Fíjense bien, ya dejaron a Dios a un lado. Ya dijeron, no, ya Dios no creó el cielo y la tierra. Porque usted sabe que Génesis habla que Dios creó y separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y luego después se dice que empezó a crear los mares, la tierra, y luego los animales, las frutas y todos los árboles. Y esto ya después empezaron a razonar con el pensamiento, con el conocimiento, con el sentido, como dice, como logos, como la palabra, como su palabra. Entonces, se caracterizó por usar un pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. Esto significaba usar la razón, el pensamiento, el conocimiento, los sentidos. Entonces ya lo que veían ellos decían, oh, es que se hizo de esta forma. Oh, no, se hizo así. O sea, cada quien empezó a poner su pensamiento y decirle, de estas cosas se hicieron así. Entonces la gente, hermano, cuando no estudia y no se llena de palabra y empieza a investigar, empieza a decir, oh, sí tiene razón, vamos a seguirlo, vamos a hacer lo que ellos dicen, porque ellos tienen la razón. Pero nunca se basaron a lo que Dios dijo en Génesis, hermano. ¿Me entiende? Hay mucha gente que tiene ya, no sé si usted ha oído de las iglesias de la ciencia, que hay unas iglesias. Aquí en un bolecito de por acá atrás había una de la ciencia. Entonces esas personas, hermano, usan la filosofía, lo científico, todo lo que dicen. No, no sé si usted ha visto el show del Bang, bueno, es un show americano, donde dice que Dios hizo el mundo así, que no lo hizo Dios, sino que lo hizo la forma cósmica que hizo, pum, y explotó, y así hicieron el infinito y todo eso, hermano. Pero es Dios el que está ahí, hermano. Ahorita se lo voy a mostrar con la palabra, porque está escrito. Cuando estaba investigando yo me quedé, dije, Padre Santo, por razón tiene razón de no presentarte aquí, nos destruye, hermano. Su poderío, su grandeza, hermano, todo lo que es Dios, no cabe en esta tierra, hermano. Entienda, no cabe en esta tierra. Por eso yo se lo voy a mostrar de la forma en que Dios lo diseñó, en que Dios pudo entrar a la tierra para poder salvarnos. ¿Me entiende? Porque la gran potestad o grandeza de Dios, hermano, ni siquiera podemos imaginar, hermano, lo que puede pasar si el Señor se presenta aquí. Solo imagínense. Por eso es que mucha gente con sus pensamientos, con su razonamiento, dicen, ay, no, es que Dios no puede ser. ¿Me entiende? O buscan otros dioses. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermano? Dice, yo no sé qué pasó con aquel Moisés que nos sacó de allá de Egipto. Háganos un Dios, háganos una imagen para poder adorarle y decirle que esa fue la que nos sacó de Egipto. Fíjese la tontera, el razonamiento que tuvo el pueblo de Egipto. Que les hicieran una imagen para que dijeran, este fue el que nos sacó de Egipto. Solo imagínense, hermano. Por eso es que Dios, hermano, tuvo que quitar eso. Dios ya sabe los pensamientos de usted y los míos. Pero Él tuvo que quitar eso desde antes, porque dice, este pueblo a cada rato se corrompe. Por sus razonamientos, por sus pensamientos, porque ellos creen que algo imaginario los puede salvar. Dios, hermano, en su potencia, hermano, Él tuvo misericordia de nosotros, pequeñitos, hermano. Quiero que veas a un Dios grandioso, hermano, porque muchos lo miran como que es un Dios asesino y todo eso. Él tuvo que limpiar su tierra, hermano. Pero mire, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21.
para que veamos desde el principio cómo es que Dios empezó a quitar esa sabiduría del mundo para poder entrar, para poder comprender cómo podemos llegar a Él. Amén. Primera de Corintios 1:19 dice: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Y esto lo está agarrando, Pablo lo está agarrando y le está diciendo a los corintios, en el Antiguo Testamento, en los antiguos escritos, Dios dijo, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Por eso está usted los mira en letras mayúsculas, todo eso lo que dice, porque eso lo están sacando desde el Antiguo Testamento, del libro de los antiguos. Y luego dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha dicho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Fíjese, por eso es que muchos dicen, este está loco. Ya le cambiaron su mente. ¿Sí ha visto cuando le dicen que usted ya se hizo evangélico? Este ya se deschavetó. Porque es la necedad de la predicación salvar a los que creen. Es que esto, hermano, lo que estamos estudiando el viernes, esto es una puerta a la que a Pablo se le abrió, hermano, la puerta de la fe, que todo aquel que en él cree sea salvo, hermano. Amén. Pero no has visto a Dios, ¿o lo has visto? No. Que Dios, hermano, nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver, hermano. Caerías muerto así al instante. Pero yo te voy a mostrar la forma en que puedes ver a Dios. Porque Jesús le decía a sus discípulos, muéstranos quién es Dios. Digo, si tú ya me viste a mí, ya viste a Dios. Así les decía. Pero ahora, veamos, entonces se da cuenta que al recibir la salvación eterna, hermano, no es de meterle pensamiento humano. Porque, hermano, yo cuando me acepté a Jesús, hermano, yo esperaba ver algo, truenos, ¿me entiende? Una vía láctea que bajara del cielo y que me conmocionara o algo. No pasó nada. Yo solo abrí mi corazón, hermano, abrí mi corazón a Cristo y lo acepté y empezó a trabajar Dios con el proceso del tiempo. Amén. Pero creí en Él, hermano, y empezó a cambiar mi vida. Empezó a cambiar mi modo de ver, mi modo de pensar, mi modo de hablar. Y ahora tengo una meta a dónde llegar, hermano. Yo si me muero, hermano, yo me muero contento. Porque yo sé dónde voy. Pero aquel que no tiene el conocimiento de Jesús, hermano, y que se muere, yo le hago la pregunta del $1,000,000. ¿Dónde cree que va a ir? Porque todo aquel que en Él cree va a ser salvo. Salvo de la ira venidera que viene de... Pero vamos más adelante, hermano. Él le dice a los colosenses que nadie se haga cautivo, hermano, de las filosofías y de las vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Amén. Entonces, mire Isaías 29:14. Ahí nos habla algo. Y quiero irme despacito, hermano, para que me entienda, porque yo de repente me acelero, hermano, y me emociono con esto que está hablando el Señor, hermano. Pero quiero que entienda bien lo que Dios quiere llamar la atención, porque Pablo le decía a los corintios, hermano, los corintios empezaban en las primeras iglesias cuando Jesucristo fue muerto, amén. Después empezaron a formarse las iglesias de Jesús, hermano. Y entonces él empieza a explicarles todo esto, que no sé, porque hay mucha gente, hermano, que los puede envolver y los puede atar, ¿me entiende? Dice Isaías 29:14, dice, por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de los sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Entonces, llegando Jesús, hermano, empezó a quitar todos esos sabios y esas personas que tenían tanto entendimiento en la sabiduría. ¿Por qué, hermano? Porque chocaban con Jesús. Porque cada vez que Jesús les hablaba, hermano, chocaban con ellos, con los fariseos. No sé si usted ha leído la Biblia. Pero esto es lo mismo que estamos viendo en estos tiempos. Ahorita, hermano, usted va con otra iglesia y le dice, ¿sabes qué? Es que no es así.
es que la Escritura dice así. No, es que me enseñaron así. Y es que era un profeta grande y maravilloso que nos dijo su palabra. Porque ¿cuántos saben que hay una religión que tiene su libro aparte de la Biblia? Que lo hizo una profeta. ¿Sí me entienden? Entonces los están enfocando no en la Biblia, lo están enfocando en alguien que supuestamente tuvo una revelación y que ha fallado no sé cuántas veces que dijo que va a venir Cristo, no ha venido. Porque Cristo nunca puso fechas. Cristo nunca puso fechas, hermano. Él dice, hay señales, no hay fecha. Y ellos sí pusieron fechas y le fallaron. Y la gente sigue ahí, hermano. ¿Me entiende? Porque son astutos, son gente astuta que puede ser manejada, hermano, con la filosofía y la sabiduría que tienen ellos. Pero la sabiduría de Dios está en contra de esto. Por eso Isaías está hablando de esto, hermano, que dice, perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Entonces, gente que se basa en la sabiduría humana, racional, hermano. Y muchos dicen conocer a Dios, pero hacen lo contrario. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han visto que hay iglesias que supuestamente tienen el nombre de Dios, pero hacen lo contrario? No hacen lo que Dios les dijo que hicieran. Se hicieron como los fariseos, hermano. Mire, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22 para dejárselo selladito ahí nada más. Para que usted vea que está escrito en la palabra de Dios. Dice pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y en su necio corazón. Y su necio corazón fue entenebrecido. Mire qué tremendo. Entonces Dios les dice, ustedes me conocen a mí, a los judíos, hablando de los judíos. Dice, pero no me honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, sus filosofías, sus entendimientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ya al último ya no creían, hermano, ya hacían lo que les daba su gana. Entonces, ¿por qué te llevo yo a todo esto, hermano? Dice, profesando ser sabios, versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Amén. Entonces los fariseos conocían la ley, eran los sabios, hermano, de ese tiempo. Ellos conocían todo lo del Antiguo Testamento, todas las leyes, la Torá y todo, hermano. Pero vinieron los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús. Dice, ¿eres tú el que tenemos que esperar o va a venir otro? ¿O esperamos a otro? Entonces fíjese por qué chocaba Jesús con los fariseos. Lucas capítulo 7, versículo 8. Te lo acabo de agarrar ahorita apenas. Lucas 7, 18 al 20. Le dice, entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a los dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces, en Lucas capítulo 7, 21, el 21, dice, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vida. Y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Entonces, si usted mira esto, lo que le están preguntando a los discípulos de Juan, ¿eres tú el que va a venir? Porque todavía están esperando al Mesías allá los judíos, hermano. Porque no le creyeron en ese momento cuando él llegó a hacer la obra de Dios. Por eso lo crucificaron los judíos. Porque no creían que era el Mesías. Entonces, hermano, cuando él les dice, ¿sabes qué? Yo sano enfermos, los ciegos recobran su vista, y esas eran las señales del Mesías que iba a venir, fíjese. Entonces los fariseos dijeron, no, este se está metiendo en problemas con nosotros, nos está quitando la chamba.
¿Me entiende? Porque hay muchas iglesias que dicen, no, empieza a hacer cosas que son de parte de Dios y nos va a quitar el trabajo a nosotros, que ya tenemos un buen grupo, bien trabajado en la mente, con nuestra filosofía y nuestra sabiduría. Entonces, fíjese, no creían que Jesús hubiera hecho esto en un día de reposo, en una historia que voy a tratar de darles, hermano, en el Juan capítulo 9, versículo 24, hermano. Y para mí es muy importante este capítulo. ¿Por qué, hermano? Porque los fariseos estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Lo querían matar, hermano. Aunque sí lo mataron, ¿verdad? Pero él resucitó al tercer día. Pero siempre buscaban una excusa para matarlo. Dice Juan 9:24, hermano. 9:24, sí, es 9:24, Juan. Dice que hay una historia ahí, hermano, de un hombre que nació ciego y que estaba ciego desde el vientre de su madre. Fíjese bien. Entonces, Jesús, hermano, fue y le preguntaron, porque antes en aquel tiempo se creía que porque había pecado, dice que salía mala persona, o tenían problemas, o tenían alguna dificultad, ¿verdad? Entonces le preguntan a él y le dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Entonces Jesús les dice, ninguno de los dos ha pecado, ni sus padres han pecado, ni él ha pecado. Entonces por eso es que los fariseos, hermano, no le creían a Jesús. Entonces en el versículo 9:24 dice, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego. Pues no le creían y volvieron a repetirle. Él le dijo, ¿sabes qué? Él escupió en el piso, él escupió en el lodo, me puso lodo en los ojos y me dijo que me fuera a lavar en el Siloé. Y fui sano, empecé a ver. Y era un día sábado, fíjese, para acabarla. ¿Sí se acuerda de esos lugares donde todavía guardan el sábado? Pero que no guardan nada. ¿Sí me entiende? Porque el sábado en nuestro reposo es Jesús, hermano. Y siempre que estamos en un lugar alabando y glorificando a Jesús, es nuestro reposo venir a Él. Amén. Entonces, dice 9:24, dice, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Fíjese, los fariseos llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le estás creyendo a aquel pecador? Porque a Jesús le decían que era un pecador, hermano. Los fariseos le estaban diciendo que era un pecador. Entonces él le contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé es que yo era ciego y ahora veo. Aleluya, gloria a Dios. Porque eran las señales que él iba a traer. Amén. Entonces este ciego, hermano, aquí en este pasaje bien importante, los fariseos no creían en la historia de este hombre, hermano. Ciego de nacimiento, sin pecado, ni él ni sus padres. Pero no les creían, hermano, porque ellos pensaban en su razonamiento que si era un pecador, él estaba ciego. Porque había pecado en sus padres o había pecado a alguien de su familia. Fíjense. Entonces dijeron ellos, en el versículo 26, dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le contestó, ya os lo dije y no escuchaste. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? Es también que vosotros queréis, es que también vosotros queréis hacer los discípulos suyos. Fíjese. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Lo que hablamos el viernes. O sea, si eres discípulo de Moisés, haz las obras de Moisés, ¿por qué me quieres matar? ¿No lo decía Jesús? Está hablando del viernes, ¿verdad? Sí, fue el viernes, la predicación del viernes. Entonces, hermano, la gente tiene miedo de discutir con los fariseos en ese tiempo, hermano, porque los podían sacar de las sinagogas. O sea, si decías, si estás con él, no estás con nosotros. O sea, tú eres del otro bando allá. Tú no eres de nuestro equipo, hermano. Y así hay muchas iglesias, hermano, que dicen, yo oí una vez, hermano, fíjese, tremendo esta cosa, hermano, que un pastor había corrido a unos hermanos, una familia, porque no tiene papeles. Solo imagínese eso, hermano. O sea, ¿usted cree que van a hacer la obra de Dios cuando les están diciendo, tú no calificas aquí porque no tienes papeles, aquí puro ciudadano americano? Eso ya se pasaron, hermano. Y yo digo, entonces no están haciendo la obra de Dios, hermano. Él vino a sanar, hermano, al quebrantado. Él vino a abrir los ojos al ciego.
al cojo, hermano, al que está caminando mal. A esos vino el Señor Jesús. Pero tenían miedo ellos, pero por eso los padres de este ciego decían, por no tener problema les decían, ¿sabes qué? Pregúntale a él ya está grande, ya tiene suficiente edad para contestar. Y por eso es que cuando le preguntaron al ex ciego, le dijo, ¿qué? ¿También te quieres hacer discípulo de Jesús? O sea, porque él no entendía esto, hermano, porque él estaba ciego, no veía ni qué estaba pasando. Pero mire, versículo 29. No sé si... Dice, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Entonces respondiendo el hombre les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo, a mí me abrieron los ojos. Fíjese, tremenda cosa, hermano. Supuestamente son los hijos de Abraham, hermano, y no entendían las cosas que iban a suceder. Escrito estaba desde el principio, hermano, lo que iba a suceder. Cómo iba a llegar Jesús a este lugar, cómo iba a trabajar el Mesías en este tiempo, y no lo reconocieron. Pero dice el versículo 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si a alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Fíjese, por eso le digo que cuando empieza el razonamiento, hermano, empiezan a hacer cosas que están en contra de Dios, porque no pueden creer lo que Dios puede hacer en su vida, hermano. ¿Cuántos saben que alguien se puede sanar por fe? Amén. Que la fe del justo puede, hermano, yo no soy mago ni nada, ni hago magia ni nada, pero si alguien viene con fe, hermano, de que puede ser sano, yo puedo orar por él, ungiéndolo con aceite, él puede ser sano. Aleluya. Porque así nos enseña la palabra de Dios. Por la fe. Amén. Entonces, hay cosas que el mundo no entiende, hermano. Ay, ¿cómo es posible que este pecador lo esté sanando a esta gente? Que no hay doctores allá. Porque ahorita, hermano, el hospital gana mucho dinero. Por eso no nos quieren a nosotros. Le quitamos la chamba. Amén. Entonces, el no entender el propósito de Dios, hermano, te hace ignorante. Perdóname, te hace ignorante, porque ellos sabían la ley, hermano, los estatutos, todo lo referente a su oficio, y aún así no entendieron. Ya su filosofía, sus métodos, hermano, los habían encerrado en un circulito así chiquito. Nosotros somos el grupo de Abraham. Nadie nos puede mover a nosotros. Nadie puede entrar. Solamente los que son judíos. Así están ahorita, hermano. No te pueden aceptar ellos. Pero por eso vino Jesús, hermano, y abrió una puerta, hermano, para que tú y yo pudiéramos entrar. Que les velara por un momento a ellos sus ojos, hermano, para que nosotros pudiéramos entrar en este proceso. Amén. Por eso tú y yo estamos aquí. Amén. Y eso es algo bien precioso, hermano, porque ¿quién podía dar $5 por ti, hermano? Ni 5 centavos daban por ti antes, hermano. De verdad, hermano. Mire, pero vamos por esto pasó, hermano, por no haber entendido lo que estaba escrito por los profetas. Dice Juan, capítulo 9, versículo 39. Téngame paciencia, hermano, estoy despacio porque necesito que me entienda esto, especialmente porque hay muchos nuevos que quiero que entienda la Trinidad, el proceso de Dios por el cual Él vino a este lugar, hermano. Amén. Juan 9, 39 al 41 y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con Él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Siempre peleando con los fariseos. Y Jesús les dijo, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora que, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Padre Santo, a los judíos Él les llovió, hermano, con Jesús. Él no tuvo misericordia ahí. Por eso ahorita los tienen en un plan, hermanos, ahorita en hold, le dicen, aquí espérate tantito, pueblo de Dios.
Al rato voy a tratar contigo. Ahorita voy a tratar con los gentiles. Todo aquel que cree en Jesús va a ser salvo. Pero cuando ya se cierre esa puerta, hermano, los judíos van a empezar a abrir los ojos. La salvación de parte de Dios. Amén. Porque es otro proceso ese. Amén. Ahora, en aquel tiempo, hermano, Jesús les hablaba fuerte a los fariseos. Pero por eso no lo recibieron como su Mesías. Pero mire, además lo querían asesinar. Porque venía a incomodarlos, hermano. ¿Cuántos saben que cuando uno se acomoda bien y dice que ya estoy viviendo mi vida bien tranquila, ya tengo todo, mi carro, mi casa y todo, y tranquilo, ya no necesito más? Pero luego llega Jesús y te incomoda. Te dice, tienes que dejarlo todo. Tu padre, tu madre, tus hijos, si no, no eres digno de recibir. Ay, Padre. Pero no me voy a meter en eso, hermano. Quiero que veas Jeremías capítulo 8, versículo 7. Quiero que veas algo muy importante aquí. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Tanto que le enseñó, y venían los profetas, hermano, pero los mataban. ¿Por qué los mataban, hermano? Porque les decía sus verdades al pueblo. ¿Verdad? Entonces, dice el versículo 8, como decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Mire, hasta se jactaba. Decía, nosotros tenemos a Dios. Cuando he aquí, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. En otras palabras, le cambiaron todo, hermano. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Solo fíjese eso, hermano. Dicen que tienen a Dios, pero tienen sabiduría de hombre, entendimiento de hombre. Lo que acabamos de hablar de la sabiduría de la filosofía que ellos usan, hermano. El entendimiento humano, el razonamiento humano. Entonces toda sabiduría humana va a estar en contra del evangelio de Jesús, hermano. ¿Usted cree que Jesús resucitó? O sea, murió y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Nosotros ya lo creemos, ¿verdad? Los que ya estamos seguros de que aceptamos a Jesús y que estamos seguros de que ahí está Jesús, hermano. Pero el que viene con el entendimiento humano, ¿cómo le hizo? Si ya se murió, estuvo ahí, lo clavaron, se murió. Y todavía fíjese, si nos metemos más en la palabra, dice que fue 3 días abajo de la tierra. 3 días. Y usted sabe que abajo de la tierra, hermano, es pura lava. Fue a hacerse sacrificio, hermano, ahí abajo, ceniza. Así como hacían los sacrificios normales donde ponía su carne asada ahí ellos. Donde quemaban todo el sacrificio, hermano. Entonces, solo imagínese, hermano, la sabiduría, la filosofía humana, la tradición de los hombres, ¿qué pensarían? ¿O qué piensan todavía? Porque no, ellos no piensan que está Jesús a la diestra del Padre. ¿Cómo le hicieron? Si sabemos que es un solo Dios. Es un solo Dios. Y te lo voy a mostrar con la palabra. Amén. Por eso dice Colosenses 2.8, hermano. Otra vez regresando a 2.8. Dice, mirad que nadie nos haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Siempre me equivoco. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y luego el versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Ahora entiende esto, hermano. Toda la plenitud de la deidad, 3 en 1, está en Jesús. Está corporalmente en Jesús. Usted lo puede ver cuando Él fue a bautizarse, Jesús. Habló el Padre. Y el Espíritu Santo como forma de paloma llegó hacia él y estaba Jesús, 3 en 1. Amén. Te lo voy a explicar ahorita, hermano. Pero quiero que vean la deidad o divinidad. Lo que quiere decir primero. Es un Dios, un nombre general de deidades o divinidades. La deidad es Trinidad. Eso no viene escrito en la Biblia, hermano. Amén. La Trinidad. Pero sabemos que es Dios, Hijo, Espíritu Santo.
Un Dios en un solo ser, en un solo sentido. Cristo, hermano, Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. O sea, esas tres cosas están en uno. Amén. Hablando del único y verdadero Dios. Entonces, quiero irme a la Escritura, hermano, porque hay mucha polémica de la deidad de Dios. Muchos solamente creen en Jesús. Muchos solo creen en Jehová. Y muchos creen solamente en el Espíritu Santo. O sea, hay iglesias, hermano, que ya separaron a los tres. Y pensándolo así, como humanamente, yo puedo decir, me voy a ir a aquella porque ahí está el Espíritu Santo. De ahí no me muevo. No, mejor voy con Jesús porque Jesús es el pesado. Por él entramos a la salvación eterna. O por Jehová, hermano, aquellos que andan llevando sus revestitas ahí en la calle, que dicen que aquí va a ser ¿qué dicen? El reino aquí en la tierra. Pero ya lo están destruyendo. Pero quiero escrituras, hermano, para que usted vea. Entonces, ¿son tres dioses? No, es la deidad. Un solo Dios. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Apúntelas, hermano, porque usted, para que si le dan guerra allá afuera, usted diga, no, ¿sabes qué? Estás equivocado. Es un solo Dios. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Amén. No hay otro Dios. Más que hay solo uno. Los demás se lo inventaron los hombres. Amén. Por la filosofía, por el entendimiento, por darle razonamiento a la gente, por acercarlos a un Dios. Cosa que los arroja, hermano, a maldecir a Dios, hermano. Porque en realidad, hermano, Dios se enoja porque tienes otros dioses. Dice la gente, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué mató tanta gente en el Antiguo Testamento? En aquellos tiempos. No lo querían a él, hermano. Siempre ponían altares para Baales, sacrificaban humanos, sangre humana para darle sacrificio a esos dioses, hermano. ¿Usted cree que estaba Dios agradado con ellos? Por eso mandó a sus ángeles y les dio cuello. Porque eso no lo soporta Dios, hermano. Él hizo su creación y nosotros mismos estamos matando la misma creación que Él hizo. Amén. Lucas capítulo 3, 22, hermano. Entonces dice que son tres, ¿verdad? Y luego dice en Lucas 3, 22, donde te digo que donde fue Jesús, hermano, fue a hacer la voluntad del Padre, como todos, ¿verdad? Fue a bautizarse y dice que cuando se estaba bautizando, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Los tres otra vez ahí estaban. Dice que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, ahí está toda la plenitud de Dios en Jesús, hermano. Porque Jesús, hermano, tuvo que venir, ¿cómo te puedo explicar, hermano? Ahorita, ¿sabe qué? No me puse perfume hace rato cuando me vine en la mañana. Me lo fui a poner cuando me fui a preparar para ahorita, para la predicación. Pero después me puse perfume. Ustedes saben que la esencia de una persona, la que sale el perfume, y usted sabe que esa persona siempre usa ese perfume y dice, ya viene el pastor. Sí, lo ha sentido. Así que de repente usted usa un perfume y que le dicen, mira, ahí viene mi esposo, ya olí el perfume. Esa es la esencia. Entonces, fíjese, Dios, como no puede estar Dios en este lugar, hermano, por su gran potencia, hermano, por su gran majestuosidad, dice que mandó la esencia de Él. Amén. Así como el perfume. Manda una esencia. Entonces, cuando usted lee bueno, ahorita vamos a leer. Primero quiero que vea la majestuosidad de Dios. Jeremías 10:10, hermano.
Yo nomás le voy a dar unos versículos, hermano, pero hay muchos versículos, y especialmente en los Salmos, hermano, donde habla de lo grande que es Dios. Jeremías 10:10 dice, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo. Él es Rey eterno. Ante su enojo, fíjese, ¿Dios se enoja? Ante su enojo tiembla la tierra, y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán en la tierra y debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Solo imagínense, hermano. Esa es la inteligencia de Dios. La inteligencia del hombre está así. Dice el versículo 13, cuando Él emite su voz, hay estruendos de aguas en los cielos, y Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Amén. Y no son depósitos nada más así como que fuera un depósito así de agua, hermano, para destruir a la ciudad. Estaba hablando de los depósitos del cielo. Escuche bien. Por eso cuando fue el diluvio, hermano, con Noé, no eran cualquiera agüitas, hermano. ¿Cuántos días fueron, hermano? 40 días, 40 noches, lloviendo todos los días. Y no eran lluviecitas, hermano. Eran torrentes de agua, hermano. Amén. Y luego dice aquí, en el versículo 14, todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo. El orfebre es la persona que hace los ídolos, amén. Porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. Eso es hablando Dios, hermano. Y yo digo, usted imagínese el poder que tiene Dios, hermano, que cuando tiembla la tierra, hermano, solamente porque un trueno suena, hermano. Porque dice que su voz es como los truenos. Usted puede leer los salmos, hermano, ahí está lo grande que es Dios, hermano. Yo nomás le saqué este versículo porque nos vamos a tardar, podemos tardar horas aquí leyendo lo que dice, lo grande que es Dios. Y ese es nuestro Dios grande y poderoso, hermano. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, hermano, Dios, hermano, en su misericordia baja la tierra, pero por medio de Jesucristo. La esencia. Un olor nada más de Dios, hermano. No, imagínense, hermano. Dice que ya tenía un vaso dispuesto para poderse volver carne. Porque sabe que Dios es espíritu. Y tuvo que usar un vaso. Y dice que María, o Miriam, como su verdadero nombre es, dice que bajó esa esencia por el medio del Espíritu Santo y se hizo hombre. Y ahí fue por medio de cómo pudo entrar Dios a esta tierra. Así de pequeñitos hizo esa esencia, hermano, para poder entrar a nosotros. Pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Entonces dice Juan 1:1, hermano, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ¿cuánta gente no puede entender esto? En el principio era Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Dios siempre ha sido Dios. Él estaba en el principio con Dios. Si usted mira Génesis, hermano, Él estaba construyendo todo porque dice que todo se hizo para Él. Por Él y para Él. Amén. Entonces, cuando usted lee la Biblia, el original, ¿cómo quiere decir? Quiere decir, en vez de decir verbo, quiere decir el dabar. En el principio era el dabar. Y el dabar estaba con Dios y el dabar era Dios. Y me fui a la palabra original que quiere decir dabar, quiere decir la esencia de Dios. Pero aquí lo ponen así como verbo, hermano, para poder entender nosotros a Jesús, amén. Pero era la esencia de Dios. Entonces Juan 16:28, hermano, dice, Juan 16:28, para que vea, está el Padre primero, solo Dios, Jesús, solo Dios por la esencia de Dios. Y dice, salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre.
O sea, tiene que recuperar su esencia para atrás en Dios, porque Él es el único Dios. Entiéndalo. Pero hermano, no se quedó ahí. Sino que Jesús dice, voy al mundo, voy al Padre de nuevo para atrás. Pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Consolador. Entonces le dejó la esencia de Jesús. Se la volvió a dejar aquí en la tierra, hermano. Y esa es la que adoramos aquí esta mañana, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Porque Él es Dios. Él es Dios. Por eso nosotros cantamos a Jesús, cantamos al Espíritu Santo, porque Él es Dios, hermano, en una sola persona. Y mucha gente los parte, hermano. Los dice, no, aquí solo Jesús, aquí solo el Espíritu Santo, aquí solo Jehová. Hermano, los están separando y es un solo Dios. Aleluya. Debemos de entender esto, hermano. Miren lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 6. Antes Jesús ya había muerto. Fíjese, ya había resucitado. Y dice que se pasó 40 días porque todos aquellos se fueron por todos lados, hermano. Andaban allá por el camino de Emaús. Andaban allá perdidos. Y tuvo que decirles, ¿saben qué? Júntense donde les dije. Porque hasta que no venga el Consolador, no van a poder hacer nada. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo al Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Entonces ese es el trabajo, hermano. Jesucristo ya había trabajado con los discípulos, les había dicho, y hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa fue la orden. Pero a veces, hermano, vamos a una iglesia que solo Cristo, hermano, dice, ¿ya te bautizaste solo en Jesús? Pero si no, esa no era la orden. La orden era que te bautizaran ¿en qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por sumergimiento, hermano. Porque ahí nomás a veces le echan agüita ahí a la gente. Y bautizo quiere decir sumergimiento. ¿Cómo lo hizo Jesús? Se sumergió en las aguas. Así como todo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, hermano, el Señor abrió el mar y los bautizó a todos. Sí, el Señor es poderoso, hermano. Aleluya. Está escrito 1 Corintios capítulo 10, si usted quiere verlo, léalo, ahí está. Dice que Moisés los bautizó a todos cuando los sacó de Egipto. Cuando usted es salvo, luego llega el bautismo. Por eso nosotros cuando aceptamos a Jesús tenemos que ir a bautizarnos. Porque ese es un requisito que tiene Dios. Amén. Y está escrito en el Nuevo y en el Antiguo y usted como quiera. Pero hermano, dice el versículo 9 de Hechos 9, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Entonces, fíjate, la deidad de Dios, hermano, un solo Dios en tres personas, lo han quitado, hermano, del camino. Nos han enseñado cosas con razonamiento humano. Si usted se puede meter a la palabra de Dios y entender que verdaderamente tenemos un solo Dios, lo va a entender cuando empiece a leer bien la Escritura, hermano. No lo que le diga la gente. Ponle de nuevo Colosenses capítulo 2, versículo 8. Han cambiado el Evangelio de Dios, hermano. Por eso Colosenses, Pablo estaba preocupado, hermano. Él decía, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo. Estaba preocupado, hermano. Entonces, todo lo que es el Evangelio, hermano, tiene que estar rodeado de su plenitud. Tiene que estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Todo esto, cuando se esté hablando del Evangelio de Jesús, hermano, se está hablando dice el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Aleluya. Reside en Jesús, hermano. Entonces, Él, hermano, Él nos ha dado la oportunidad a nosotros de poder recibir el Espíritu Santo porque aceptamos a Jesús. Fíjese. Dice, no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Consolador.
Y todo aquel que acepta a Jesús, hermano, es sellado por el Espíritu Santo. Y ya no puede ser separado ahí, hermano. Ya está sellado por el Espíritu Santo, hermano, y usted ya es de parte de Dios. Amén. Y Él se va a encargar, hermano, de que usted llegue al cielo con Él. Porque Jesucristo dice, fíjese qué tremendo, hermano, que somos coherederos con Cristo. Él ya nos dio todo nos dio. Pero nosotros pensamos que estamos pobrecitos. Ay, pobrecito de mí. Si usted supiera, hermano, que después de aquí tenemos un reino que está preparando. ¿Cuál era el canto que cantamos hace rato? En la alabanza, que dice que el Señor está preparando morada. ¿Cómo va? Ya se les olvidó. Dice que voy a hacer morada para todo aquel que haga, para aquel que guarda mi palabra. Entonces el capítulo 3 de aquí de la promesa, capítulo 3:10 de Apocalipsis, hermano, dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré de la hora de la prueba que está por venir a este mundo. Amén. Y la prueba ahorita está probando a mucha gente, hermano. Mucha gente está asustada allá afuera, hermano. Pero si morimos en Cristo, hermano, ¿sabe a dónde va? ¿Aló? Si usted muere en Cristo, ¿sabe a dónde va? A las moradas que está preparando el Señor. Entonces, ¿por qué tener miedo, hermano? ¿Sabe que el Señor tiene ya destinado la fecha en que usted va a morir? No, ¿sí o no lo sabe? Dice que una hoja de un árbol, hermano, no se puede caer si no es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si no te toca, no te toca. ¿Por qué te preocupas? Si hay enfermedades, ¿sabes por qué, hermano? Porque a veces nos descuidamos nuestra salud y a veces viene la enfermedad viene y se te mete fácil. Pero si te cuidaras, amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Bendiciones. Si te gustó esta enseñanza y vives en el área del Northwest Arkansas y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos al 504 Norte 3 Street en Rogers, Arkansas. Y también te invitamos para que te suscribas a nuestras redes sociales y puedas ver más notificaciones acerca de lo que esta iglesia está haciendo. Dios te bendiga y esperamos verte algún día en este lugar. Bendiciones.